Bien, estamos aquí en Cambios y un tema que abordábamos antes de entrar a esta charla que me pareció muy interesante. Hay varios ejes dentro del tema de seguridad, que es, por ejemplo, la prevención, el combate a la delincuencia, pero también la impartición de justicia. Y hoy tenemos un gran embrollo porque en medio de todo este maremoto que tenemos dentro de nuestro país en materia de seguridad, estamos metidos en un debate sobre el tema de esta reforma judicial que ya se hizo y que ha generado muchos conflictos, sobre todo uno por el tema de la elección de los jueces, pero otro, por ejemplo, esta reforma que hablamos del artículo 4 de la Constitución, si mal no recuerdo, el primero de la Constitución. ¿Cómo ven esta situación? Quiero empezar contigo, Martín. Bueno, Miguel, yo considero que la reforma, sobre todo la reforma al Poder Judicial, no era el momento ni era la forma, ¿no? Sobre todo en el tema que nos está ocupando, que es el tema de inseguridad, el tema de generación de violencia, del crimen, del delito. Seguimos teniendo, como lo ha habido en los últimos años, una percepción de impunidad, ¿no? Que es inherente a un sistema donde hay muchos operadores, y esos operadores, uno de ellos, pues prácticamente es los jueces, los que imparten justicia, el poder judicial, y que yo me atrevo a decir que de todos los operadores eran los que más se habían adaptado a la reforma de 2008, ¿sí? Los que mejor se estaban preparando, ¿no? con el servicio incluso de la carrera judicial. Y creo que ahora traer esta reforma, pues esta percepción de impunidad va a crecer. Uh-huh. Va a crecer porque yo no le veo cuadratura a lo que se aprobó como esta reforma al Poder Judicial, porque ¿qué va a pasar el día que el ciudadano, ¿sí?, vea que no hay claridad para impartir justicia cuando le fue algo robado, cuando a un familiar suyo fue víctima de un delito grave? No nos vayamos lejos. Hoy matar en México es casi cotidiano, ¿no? Justo precisamente por esta falta o esta percepción que hay, porque un delincuente cuando actúa es porque tiene una percepción de qué tan mal me puede ir, ¿no? De alguna manera. Y al final hoy matar es cotidiano, justo precisamente por eso, porque difícilmente vemos a los homicidas pagando sus penas, ¿no? Sí, yo creo que esta reforma va en contra de la carrera judicial. Es la opinión de Martín. Y que eso va a implicar que la percepción de impunidad va a ser todavía la curva mucho más pronunciada por esto mismo, porque estás metiendo un movimiento brusco al Poder Judicial, que reitero, para mí era el operador que más se había preparado. Tenemos otros operadores que son los policías locales, ¿no? Primer respondiente, lo que debió ser primer respondiente, que se hacían intentos, se hacían capacitaciones, algunas bien trazadas, otras no. Yo no caigo en el tema de que capacitar es sinónimo de éxito, capacitar es sinónimo de que las cosas se van a arreglar. Bueno, pues si las capacitaciones no las evalúas, si no son las apropiadas, pues esto no va a funcionar. En el tema del personal que colabora en las instancias procuradoras de justicia, las fiscalías, pues ahí teníamos problemas como el tema de la rotación, ¿no? Como el tema de la falta de capacitación, como el tema de la demanda de trabajo que hay que resolver en carpetas de investigación, en denuncia. Entonces, esto hacía que los operadores no podían estar todos en una sintonía, ¿no? Pero que el Poder Judicial sí decía, bueno, voy este paso adelante porque incluso yo puedo jalar un poquito a los demás. Ahí también entran los defensores públicos sobre todo. Claro. Y pues bueno, creo que esto, ojalá yo me equivoque, porque si esto pasa será para bien, pero creo que esta reforma judicial es inoportuna. Uh-huh. Es mi opinión respecto al tema que estamos platicando. Porque la reforma de la que hablamos del 2008, si mal no recuerdo, hablamos de una transformación del sistema total, ¿no? Exactamente, porque pasamos de un sistema inquisitorio a un penal acusatorio, en donde se obligaba incluso a las fiscalías a perfeccionar su trabajo y demostrar la culpabilidad de un indiciado, ¿no? O de un señalado de algún delito, cuando antes era al revés, el señalado tenía que probar su inocencia. Podríamos hablar de una reforma muy positiva que además se adecua a los estándares internacionales. ¿Hoy de qué estamos hablando, doctor?
A ver, yo creo que merecía la pena ver como los aspectos donde hay profunda coincidencia, creo yo, o por lo menos coincidencia. Y creo que hay una coincidencia en cuanto a que era necesaria una reforma estructural al sistema de justicia en lo general, como bien decía Martín, una reforma estructural al sistema. Uno de ellos es el Poder Judicial, que no es todo el sistema, es una parte. Bien, dentro de esa parte, habría que ver, desde mi punto de vista, lo siguiente. Lo importante, lo más importante es la calidad de la justicia y el acceso a la justicia. Eso es lo más importante. Es decir, a la persona, al ciudadano de a pie, ¿qué le interesa? Pues una justicia de calidad, que sea pronta, que sea expedita y lo menos desgastante posible, artículo 17 de la Constitución. Eso es lo importante. Esta reforma no atiende eso, Esta reforma lo que atiende es el poder, es una reforma que atiende a la estructura y a los procesos de selección del Poder Judicial, que es una parte, no todo. Ahora, siempre habrá diferentes modelos y no existe modelo perfecto de cómo hacerle para tener a las mejores personas juzgadoras. ¿Cómo le hacemos? Ese es un gran tema. ¿Cómo se le hace? Bueno, pues antes del 94, ¿cómo se le hacía? Pues que la Corte era designada, como sigue sucediendo ahora, los ministros, presidente y Senado, designan al Pleno del Poder Judicial Federal. Y luego ellos, con su estructura, designaban magistrados y jueces. Eso era antes del 94. Y había una reproducción en los estados. Después del 94 hay una carrera judicial, porque lo que se pretende es que lleguen las personas más capacitadas y que tengan un proceso de formación, que eso va mucho más allá de que el pueblo las elija, sino es reglas de formación, capacitación, procesos de selección, ingreso, permanencia, promoción, etcétera, etcétera, de las personas juzgadoras. En ese proceso, en ese modelo, ¿ha habido actos de corrupción, prepotencia, nepotismo? Pues seguramente sí. En un país tan grande y con tantas personas juzgadoras, probablemente sí. Pero hay un gran número de personas que han entregado su vida profesional justo en esa carrera judicial. Ahora, cambiar el modelo es riesgoso. Es riesgoso. Porque implica someterse a parámetros distintos. Y llegar a un juzgado, a un tribunal, no es cualquier cosa. Se requiere una formación previa. No solamente saber derecho, no solamente tener el título, no solamente que se tenga el respaldo de las personas para estar en el cargo. Es algo técnico. Es algo técnico. Esto no es igual que en la vida política de cargos electorales como los tenemos pensados, de presidentes, gobernadores, etcétera, donde prometen políticas públicas, lo cual es loable que nosotros como ciudadanos nos pronunciemos. ¿Un juez qué va a prometer? Yo pondría como ejemplo algo así muy extremo, ¿no? Pero imagínese usted que llega al hospital con una apendicitis, necesita una cirugía urgente y solo está el pasante de medicina, ¿no? Así sería. ¿A quién va a decir usted que lo opera, el pasante de medicina o el cirujano? ¿No? En este caso, hablábamos incluso, decían que hasta estudiantes podían llegar, recién graduados, podían llegar a ser ministros, ¿no? O magistrados. Y de ese tamaño es la gravedad, ¿no? O sea, yo, si me dice que está el pasante, pues me espero tantito al cirujano, ¿no? Que es el experto en este tipo de cirugías. Si me permiten, ahorita vamos a una pausa, regresamos, estamos aquí en Cambios, volvemos.